Vamos a ir al Señor en oración después de haber alabado a Dios, después de haber tenido esta comunión con Él. Vamos a ir en oración para que Él sea el que nos hable en esta tarde. Padre eterno, está nuevamente tu pueblo reunido delante de ti, delante del trono de tu gracia, oh Padre eterno, para que tú nos hables, Señor. Queremos ser consolados, queremos ser transformados, queremos cambiar, oh Padre, y eso solo puede ser a través de tu palabra. Solo puede ser, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Consuela a tu pueblo, háblale a tu pueblo. Oh Señor, abraza a tu pueblo a través de las Escrituras en esta tarde. Ilumínala, Señor. Suple al predicador sus deficiencias, Padre, y sé tú realmente permitiendo que nosotros podamos entender a través de la iluminación de tu palabra cuál es tu mensaje en esta tarde, para ponerlo por obras y salir transformados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Yo sé que todos están emocionados con el mensaje de hoy. La semana pasada se me acercaron algunos hermanos al final del mensaje. Me dijeron, hermano, ese mensaje estuvo bastante fuerte. Y digo, sí, es la palabra de Dios siendo predicada. El Señor nos consuela. El Señor es amor. El Señor es misericordia. Pero también nos habla con palabras de corrección. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Yo sé que algunos están emocionados por esperar el mensaje de hoy. Capítulo 7 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de ellos, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracia, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. La semana pasada veíamos que toda la Biblia proclama la misma verdad.
Y esto es que el problema fundamental que tiene el hombre, hermanos, no es el diablo. El problema fundamental que tiene el hombre, decíamos, es la ira de un Dios santo, justo y recto que contempla desde su santo templo, desde su santo cielo, desde su santo reino, contempla cómo su mayor creación, cómo su creación más apreciada se va alejando de él cada vez más, y rechazan y odian algunos sus decretos, sus leyes, sus ordenanzas. Y él ha declarado un día en que el hombre tendrá que dar cuentas por sus acciones, cuentas por sus actos. Y ese día comenzaría, decíamos la semana pasada, con la apertura de ese sello, del sexto sello que nosotros estudiamos la semana pasada, en el libro que tiene 7 sellos. Conocemos que ese sello aún no se ha abierto, decíamos, por los acontecimientos que allí se narran. Ocurrirá un cataclismo universal y llegará lo que muchos han predicho ya por mucho tiempo, decíamos, que es el fin del mundo. Entonces nuestro mensaje de hoy es en el capítulo 7, que será la respuesta a una pregunta que se hizo en el último versículo del capítulo 6 que vimos la semana pasada. Y para poner nuestro texto en contexto, vamos a leer desde el versículo 12 al 17 del capítulo pasado, del capítulo 6. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y termina este capítulo con una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese es el título de nuestro mensaje en el capítulo 7, el final del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando sea abierto este sexto sello? Como vieron, el capítulo 7 tiene 17 versículos. Es un capítulo bastante largo. Nosotros, para entenderlo más fácil, lo dividimos en dos. Desde el versículo 1 al versículo 8, lo subtitulamos Los siervos de Dios sellados para protección y salvación. Del versículo 1 al versículo 8. Los siervos de Dios sellados para protección y salvación. Y a partir del versículo 9 al 17, vamos a ver el subtítulo: bajo una visión doble de la salvación y la glorificación de los siervos de Dios. Vamos a, otra vez, capítulo 7, al principio. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, le da un tiempo allí, un límite, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos está narrando la visión el apóstol Juan allí, que él ve en los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, a 4 ángeles que se le había dado la orden de hacerle daño a la tierra, al mar, a los árboles y a todo lo que había allí. Se le había dado esa orden. Pero viene otro ángel y les dice: detén eso hasta que sean sellados
en su frente todos los siervos del Señor, con el sello de Dios. El sello de Dios, por supuesto, lo que estaba haciendo era dándole una protección, salvación. ¿Recuerdan cuando veíamos el significado del sello cuando abrían los libros? Aquí tiene un significado un poco diferente. Los sellos, todos traen el nombre del dueño del sello y traen el título. Pues si es el sello de Dios, el nombre que aparece en el sello es el nombre de nuestro Dios. Amén. Y lo que le dice el ángel a los 4 ángeles que le habían dado la orden de hacerle daño a la tierra allí, lo que se les dice es: detengan el mandamiento que se les ha dado hasta que todos los siervos de Dios hayan sido sellados en sus mentes. Es un sello de protección, un sello de salvación, un sello que significa pertenencia, pertenencia a nuestro Dios. Dios en el medio del juicio está protegiendo a sus hijos. Recuerdan en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando en voz alta y él le dice a Dios que él no quiere que nos saque a los suyos, los saque del mundo, sino que los proteja del mal. ¿Recuerdan? Esto es una prueba, esto es una confirmación. Dios cumpliendo con la petición que le hizo Jesucristo, sellando a sus hijos con sus sellos en la frente. Y le dice a los ángeles: hasta que todos ellos estén sellados en su frente, entonces que ustedes van a ejecutar la orden. Entonces es que será abierto ese sexto sello que veíamos la semana pasada. Tiene un límite. Recuerdan que nosotros hemos estado diciendo durante toda esta segunda etapa que el libro de Apocalipsis nos está hablando de toda la época de la iglesia, desde el ascenso de Jesucristo, la institución de la iglesia, hasta su segunda venida. Por lo tanto, nos está hablando de toda esa era evangélica, que se ha estado predicando el evangelio, y van a venir todas personas de toda tribu, toda lengua, toda nación, incluyendo los israelitas, todos a ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, y van a ser sellados. Entonces, es lo que le está diciendo, ustedes pueden ejecutar la orden que se le ha dado. Dios siempre protegiendo a su pueblo. En toda la palabra de Dios nosotros podemos encontrar esto. Cuando se toca la trompeta en el próximo capítulo, capítulo 9, si puede ojear su Biblia, en el capítulo 9 vemos que vuelve y habla de este mismo sello y se le da una orden a unas criaturas que hay allí particularmente muy similar a esto. Dice el capítulo 9 hasta a partir del versículo 3. Apocalipsis a partir del versículo 9 a partir del versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio a esas langostas, se les dio el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dios le da una orden a estas criaturas que vamos a estar analizando cuando lleguemos al capítulo 9, pero al mismo tiempo les da la orden de que tienen que proteger a los que tenían el sello en la frente, porque eso era tenían el sello de Dios en su frente. Y cuando veíamos cómo se componía el sello, el nombre del dueño del sello estaba allí. Y si estamos sellados con el nombre de Dios, el nombre que sale en la frente de los sellados es el nombre de Dios y del Cordero, porque Él es nuestro dueño. Y es la orden que se le da a estas criaturas que aparecen en el capítulo 9. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, a los israelitas? Él los manda a que tomen la sangre de un cordero y embarren pinten bien todos los postes de las puertas y los tindeles completamente, para que el ángel de la muerte que iba a tomar las muertes de los primogénitos pasara por encima de ellos y no lo tocaran. Era una señal,
de protección que Dios le estaba dando a su pueblo, a sus hijos. Desde el Antiguo Testamento viene tipológicamente señalando de que Dios protege a los suyos, los señala para que sean conocidos. ¿Y qué sucedió? Ni uno de los israelitas, de los primogénitos, murieron. Incluso desde las plagas que vinieron anterior a esta última, los granizos que cayeron, las langostas que salieron, los piojos, las ranas, nada de esto afectó al pueblo de Israel. Afectó totalmente a los egipcios, pero Dios, en medio del juicio que estaba llevando sobre el pueblo de Egipto para que dejara salir a su pueblo, protegía a los suyos, protegía a su pueblo de Israel. Nosotros podemos también ver también cuando Dios le habla a Ezequiel, y aquí me voy a detener, vamos a leer todo porque Dios le habla a Ezequiel porque el pueblo de Israel estaba adorando dioses ajenos, se habían rebelado contra Dios, su corazón se había endurecido, y Dios da un mandamiento allí. Yo quiero ver el contexto primero para que veamos cómo está el corazón del pueblo de Israel en ese momento. Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Conociendo que Dios sella a los suyos para protección y salvación cuando viene juicio sobre la tierra, cuando viene juicio contra los impíos. Él a los suyos los salva, a los suyos los cuida. Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Dice allí, vamos a ver el contexto. Y me dijo, está hablando Ezequiel, Dios en una visión, y Dios le va a hablar. Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, le dice a Ezequiel Dios. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazaín, hijo de Safán, y en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus recámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Así piensan muchos en la actualidad, que dicen que son cristianos en la iglesia, y cuando salen de la iglesia, no nos ve Jehová, se durmió, Dios se durmió. Y me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices.
pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los voy a oír. Bueno, ahora viene Dios y le va a hablar. Escuchen, hermanos, lo que va a suceder en el capítulo 9, a partir del versículo 1. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, Dios hablándole a Ezequiel en los oídos, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había otro varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, tinta para escribir. Y entrados se pasaron junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Llamó al que tenía la tinta para escribir. Y miren lo que le dijo. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Que le pusiera una señal a los varones justos del pueblo de Israel, que estaban abochornados y dolidos por lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, a los que realmente amaban su palabra, a los que realmente estaban esperando al Mesías. A eso ponle una señal en la frente, le dice Dios. ¿Y qué sigue sucediendo? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, yo lo oí, nadie me lo contó. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Mata a los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños, a las mujeres, hasta que no pueda ninguno. Pero a todo, escuchen, pero a todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no os acercaréis. Dios en medio del juicio estaba protegiendo a los suyos, protegiendo a su pueblo, a los que estaban sellados con su nombre. Y comenzaréis por mi santuario, dice, voy a comenzar por el santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé solo yo, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, oh Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y Dios me respondió y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así dicen los hombres hoy. Jehová no existe. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer en el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en la cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Dios trae juicio sobre los impíos, hermanos. Como leíamos en el Salmo 73, Acab tenía envidia de aquellos que le iba bien. Parece que se están haciendo ricos, odian a Dios, están en contra de los decretos y las leyes de Dios, y parece que en el mundo le va bien. Parece que todos están prosperando, pero dice acá, a partir del versículo 17, en Salmo 73, hasta que yo entré en el templo, en el santuario, y vi el destino de ellos. Dios tenía preparado algo para ellos. Pero no así a los que tenían el sello de Dios. No así a los que hacían la voluntad de Dios. No así los que esperaban el cumplimiento de la venida del Mesías. Y para nosotros el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. No para ellos.
porque hemos sido sellados, dice Pablo en 2 de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento? Teniendo un sello, dice. El fundamento de Dios tiene un sello. ¿Cuál es ese sello? Pablo dice, conoce el Señor a los suyos. Ese es el sello de nuestro Dios. Él conoce a los suyos. Dice Jesucristo, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y dice Dios, este es el sello. Yo conozco a los míos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, también el apóstol Pablo, hablando a los corintios, le habla de este sello. Dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló, dice Pablo, y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Dios nos selló en Cristo y nos dio el Espíritu Santo como garantía de que Él nos va a cuidar, nos va a proteger y que vamos a tener parte con Él en el reino de los cielos. Esos son los que se van a mantener en pie cuando se abra el sexto sello, porque el Señor va a venir por su iglesia en su segunda venida. Los suyos van a estar sellados con el sello de Dios, con el nombre de Dios, con el Espíritu de Dios, dice la palabra. Efesios 4:30 nos lo confirma. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese día de la redención, ese día en que estemos frente a Dios, vamos a ser reconocidos por una cosa. No es por cuántas predicaciones hayamos hecho. No es por cuánto hayamos servido en la iglesia. No es por cuántas alabanzas te aprendiste, ni por cuántos textos te aprendiste. Va a ser por un sello, una marca que vamos a tener para el día de la redención. Y si esa marca no está en ti y en mí, a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. La marca de Dios, el sello de Dios, su nombre es el Espíritu Santo que vive en cada uno de los que han depositado su fe en Él. En Efesios capítulo 1, versículo 13. Así lo hace. En Él también vosotros, escuchen hermanos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Pablo dice, el evangelio de la salvación. Habiendo escuchado el evangelio de la salvación y habiendo creído en Él, fuisteis entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí es cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una doctrina por ahí que las iglesias se reúnen a orar para que venga el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Pero dice las Escrituras que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos en Él, habiendo escuchado la palabra de verdad. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y nos dice cuál es la palabra de verdad. La palabra de verdad no es un cuento. La palabra de verdad no es algo, una historia que alguien me hizo. Dice, la palabra de verdad es el evangelio de la salvación. Habiendo escuchado el evangelio de la salvación y habiendo creído, no solamente escuchado. Mucha gente ha pasado por la iglesia. ¿Cuántos han pasado por aquí? Y por las diferentes iglesias. Pasan y se van, pasan y se van, pasan. Y han escuchado mucho. En la televisión, en la internet hay muchos evangelistas, muchos predicadores muy buenos y pueden escucharlo. Pero no es solamente escucharlo. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de la salvación y habiendo creído en él, cuando lo creas. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, una persona que nunca se ha visto culpable o merecedora de ir al castigo eterno, de ir al infierno, esa persona todavía no es cristiana. Porque nosotros todos somos pecadores.
Todos somos culpables. Y lo que dice el Evangelio es que Él pagó por tu culpa y que Él pagó por mi culpa. Tomó nuestro lugar y nos justificó. Si tú eras merecedor del infierno, igual que yo. Culpable, 100%. Y Él lo que hizo es pagar esa culpa con su propia vida. Y nos justificó para que ahora pudiéramos tener la esperanza de ir. Pero cuando nos justifica y tú crees eso, lo que hace es que nos sella con su espíritu. Nos sella con su nombre allí. Habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación comienza, es una buena noticia que comienza con una mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores merecedores del infierno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Él ya la pagó. Él pagó por tu deuda con su vida. Cristo pagó por ella. Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Escuchaste, hermano? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, le dio vida, él murió en la cruz, fue sepultado, pero no se quedó allí, sino que resucitó al tercer día, entonces tú eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Por eso se dice que estoy escuchando la palabra y habiendo creído en ella. No importa si tú la escuchas y no crees, eso es un cuento. Qué bien le va a los cristianos. No hay ningún resultado. Habiendo creído en Él, entonces es que fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta es, ¿estamos entre los sellados? ¿Ya fuiste sellado tú que me estás mirando a través de las redes sociales? ¿Tienes el sello de Dios? ¿Hay evidencia de eso? Le hacía una pregunta a los hermanos al principio. Si te arrestan por ser cristianos y te llevan a un juicio, ¿hay suficiente evidencia que eres cristiano para condenarte? ¿Ya vives una nueva vida? ¿Hay suficiente evidencia? El mundo tiene suficiente evidencia para decir, ¿tú eres creyente? ¿Eres diferente o te comportas igual que el mundo? No hay diferencia entre tu caminar y los caminares de los impíos. Vas a los mismos lugares que van ellos, disfrutas de las mismas películas, de la misma música, de la misma comida, de los mismos lugares. No hay diferencia. Vamos a acusarlo como cristiano. ¿Qué evidencia tenemos para acusarlo? No hay ninguna. ¿Hay evidencia para decir que tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Ese es el sello que nos va a proteger cuando abran ese sexto sello del libro, que va a desatar ya lo que llamamos el fin del mundo. Bueno, sigue diciendo, ahora vamos otra vez a Apocalipsis. Y vemos a partir del versículo 4 una visión doble. Sí, en capítulo 7, nuestro capítulo, nuestro mensaje principal. Una visión doble de la salvación y la glorificación de los siervos de Dios. Los famosos 144,000 sellados que tanto ha dado de qué hablar. Dice el versículo 4, 7:4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000.
de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000 y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Lo primero que nos está diciendo que son 144.000. Dice, la mayoría de los que estudian la palabra de Dios concordamos de que este número es simbólico. Este número representa algo, hermanos. Si nosotros hemos dicho que todo este periodo representa desde que Jesucristo ascendió, bajó el Espíritu Santo, hasta su segunda venida, 144.000 salvos, allí sería muy poco. Yo entiendo que es un número simbólico, 144.000 sellados que van a ser salvos por Dios. Es un número simbólico. Si fuéramos a interpretar esto literalmente, tendríamos que interpretar las características de estos 144.000, tendríamos que interpretarla también literalmente, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la característica de estos 144.000, a ver si podemos interpretarlo nosotros literalmente. Está en el capítulo 14 de ahí mismo de Apocalipsis. Porque vuelve y nos habla de estos 144.000. No es la única vez que se menciona. Si busca en su libro Apocalipsis, su Biblia, capítulo 14, a partir del versículo 1. Allí dice, amén, ¿están conmigo, hermano? Allí dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué le estamos diciendo? El sello de Dios, el nombre de Dios, el Espíritu de Dios, ese es su sello. Estaban sellados estos 144.000. Es un dato más que nos da, porque cuando en el capítulo 7 dice que estaban simplemente sellados, pero aquí nos dice que estaban sellados con el nombre de Dios, ¿verdad? Que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y la palabra de Dios nos revela que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando creímos en él. Entonces, no solamente aquellos 144.000 tienen ese sello. Vamos a seguir buscando. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ok, parémonos ahí. Cantaban un cántico nuevo. ¿Delante de quién? Delante del trono, delante de los seres vivientes y delante de los ancianos. Y sigue diciendo, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos el capítulo número 5, en el versículo 9, nos habla de este cántico nuevo que nadie podía aprender, pero ya lo estaban cantando allí. No está hablando de lo mismo. Si vamos, escúchelo, no, para que no esté viajando. Capítulo 5, a partir del versículo 9, que ya lo estudiamos hace una semana, dice, y cantaban un cántico nuevo, los que estaban allí. ¿Recuerdan quiénes estaban allí? Estaba, cuando el Cordero toma el libro de la mano de Dios, estaban los ancianos, los 24 ancianos, estaban los seres vivientes, estaban aquellas personas que estaban todas vestidas de blanco, ¿recuerdan? Y ellos cantaban un cántico nuevo. Y dice que estos 144.000 cantaban un cántico nuevo. Se está refiriendo a las mismas personas. Dice en el capítulo 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, hermanos, escuchen, millones de millones. Allí decía 144.000, un número simbólico, y aquí decía que estos que estaban cantando ese cántico nuevo eran millones de millones,
que decían a gran voz, ¿qué es lo que cantaban? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pura alabanza y majestad para nuestro Señor. Eso es lo que estaban haciendo los 144,000 también. Ese era el cántico nuevo, dándole honra y gloria y exaltación al que se lo merece, al único que se lo merece, a nuestro Señor Jesús. Nos los narraban en el capítulo 5, pero simbólicamente aquí en el capítulo 7 lo está representando como 144,000. Pero vamos a seguir mirando otras características que tienen a estos 144,000. Dice, estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante de Él y delante de su trono. Hermanos, si lo primero que nos aclara ahí es que dice que no se habían contaminado con mujeres. Entonces deberíamos, si interpretamos literalmente esos 144,000, deberíamos decir que nada más eran hombres. I'm sorry, hermanos, si fuéramos a interpretar eso literalmente. Segundo, dice que eran vírgenes, que no tenían relaciones con mujeres. Si fuera literalmente, los hombres que ya han sido casados, I'm sorry por ellos también. Tenían que ser 144,000 que hayan sido vírgenes. Por lo tanto, no creo que tengamos que interpretar literalmente esto aquí. El número es simbólico, hermanos. Y dice que sí, que sean vírgenes, pero vírgenes de la fornicación, hermanos. Vírgenes del pecado. Porque sigue diciendo, estos fueron vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. La Biblia nos revela y la Biblia nos aclara que no hay un hombre justo sobre la tierra. No hay nadie que se merezca estar frente a Dios que no haga dicho una mentira y que no tenga mancha delante de Dios. No hay uno. La Biblia nos lo aclara vez tras vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto que dice que no tienen mancha aquí, tienen que haber sido redimidos con la sangre del Cordero. Así somos sin mancha, así somos vírgenes. Así no tenemos santidad solamente a través de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Él. Si el lector descuidado puede haber pasado por alto algunos detalles cuando se nos narra los 12,000 de cada una de las tribus de Israel, porque serán israelitas carnales, no son israelitas según la carne, hermanos. Son israelitas según el Espíritu, así nos lo dice la palabra de Dios. La iglesia es la nueva Israel espiritual de Dios. Eso nos lo dice la palabra, las Escrituras, lo hemos estudiado ya en varias ocasiones. El lector descuidado puede dejar pasar por alto algunos detalles que hay cuando se mencionan todas las tribus de Israel. Primero, no se mencionan en orden, ponen primero a Judá, que nunca se menciona, él no es el primogénito. Hubieran puesto a Rubén arriba. Y no se mencionan en orden, como se hace así en el Antiguo Testamento. Cada vez que se menciona a las 12 tribus de Israel, hay un orden, y aquí no está en ese orden. El primer detalle. Segundo, no se menciona la tribu de Dan, no está allí. Entre las 12 tribus, la tribu de Dan no está. Y no está tampoco la tribu de Efraín. Serían 10. Pero sí menciona 12. ¿Por qué? Porque incluye la tribu de José, que no se menciona en el Antiguo Testamento, tribu de José. Y se menciona a la tribu de Leví, que nosotros recordemos que la tribu de Leví no recibió tierra. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a cuidar el templo, a las labores del templo, los levitas y los sacerdotes. Y allí se menciona 12,000 de la tribu. Y digo, oye, ellos no recibieron tierra. Siempre se menciona a 12 tribus y a ellos no se mencionaban como tribu. Puede que con 144,000 se esté refiriendo, hermanos, a las 12 tribus de Israel
multiplicado por los 12 apóstoles, es decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es 144. 144, esto no es dogmático, puede. Esto no es dogmático, pero 144, 12 por 12, 144 y 1000 el número completo. Lo que Dios nos está diciendo es que todos los que han sido predestinados para salvación van a ser salvos. Dios sabe cuántos son y Dios sabe quiénes son. Por eso Él puede dar un número allí. Y es lo que quiere decir, ninguno de los que está predestinado para salvación se va a quedar fuera. Y por eso le dan la orden a los ángeles. Deténganse hasta que el sello esté puesto en la cabeza de aquellos. Jesús dijo cuando estas cosas iban a ocurrir, ¿recuerdan? Cuando se predique este evangelio hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Allí se terminará de sellar hasta el último de los escogidos. Cuando se predique el evangelio hasta lo último de la tierra, cuando todos se lo hayan escuchado y mi último escogido haya sido sellado en ese momento, entonces se romperá el sello. Dios sabe quiénes son y cuántos son. Y Juan ve a esos que son sellados, pero ya en el reino de los cielos a partir del otro versículo, ya glorificados. A partir del versículo 9. La glorificación de esos mismos sellados. 7:9, volvemos a nuestro versículo principal, Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, lo mismo que cantaban los 144,000 hermanos. Pero ahora allá arriba, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el canto de los 144,000. Ese es el canto de los que son salvos. Lo mismo estaban cantando. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la honra y la gloria. La escena de Cristo entrando a Jerusalén. ¿No se recuerdan cuando Cristo entró a Jerusalén en un pollino? Y la gente estaba con palmas. ¿Y qué le decían? ¡Hosana! ¡Hosana! El que viene en el nombre del Señor. Pero ahora ya nosotros glorificados diciéndoselo allí, presente. Diciéndole, la honra y la gloria sea a ti, oh Dios. Oh Señor Jesús, pertenece a ti y al Cordero. Toda gloria. A partir de ahí, miren, el versículo 11, 7:11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Será el cántico de los 144,000, es el cántico de los hijos de Dios cuando estemos frente a Él. Nosotros podemos cantar eso hoy. La honra, la gloria, la salvación, la exaltación sean a ti hoy por los siglos de los siglos, porque tú te lo mereces, oh el Cordero de Dios. Podemos cantarlo hoy. Y dice Juan que hay un anciano que le hace una pregunta, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me respondió, me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, aquí yo quiero llamar una atención. Le voy a decir cómo traduce la Septuaginta, la primera traducción al griego que se hizo de la palabra de Dios. Cómo traduce allí, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿verdad? Miren cómo lo traduce la Septuaginta y después la Biblia de las Américas. Dice, y he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la tribulación grande y lavaron sus estolas y esplendorosas en la sangre del Cordero. Está diciendo, estos son los que vienen. Escuche la Biblia de las Américas, algo muy parecido. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación
y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, lo que está diciendo aquí, las tres traducciones no se contradicen. ¿Qué está sucediendo? Que la palabra allí está en verbo pasivo. Un verbo pasivo lo que refleja es la continuidad de la acción, la continuidad de la actividad que se está haciendo. Por ejemplo, digo, yo aprendo inglés. Yo aprendo inglés ahora, pero todavía estoy aprendiendo. Es lo que está diciendo. Yo aprendo inglés. Yo no estoy diciendo, ya yo aprendí inglés. Dice, yo aprendo inglés, es que yo estoy aprendiendo inglés y continúo aprendiendo inglés. O como yo digo, yo he estado enfermo esta semana. No es solamente que estuve enfermo la semana, yo estuve enfermo a través de la semana, pero todavía estoy enfermo. Eso es lo que hace el verbo pasivo. Entonces, lo que quiere decir aquí, la traducción, para mí se interpretaría mejor diciendo, estos son los que están saliendo continuamente de esta gran tribulación. Los que están saliendo, no los que han salido, porque esa palabra se escucha como en pasado, esa traducción, lo que salieron, como que ya se acabó. Y la otra dice, lo que vienen, ya esa es más cerca. Yo dijera, estos son los que están saliendo continuamente, los que están saliendo de esa gran tribulación. Ahora, yo sé que algunos entienden como la gran tribulación aquellos 7 años después de un rapto de la iglesia, y que hay 7 años, y que esos 7 años nada más son los de la gran tribulación. Algunos entienden el dispensacionalismo, entiende eso. Otros le llaman gran tribulación al final de ese embarazo que se refiere a Jesús, al final de los dolores de parto, al final de las contracciones, que yo sé que se va a aumentar. Nosotros tenemos la verificación por la palabra de Dios de que va a aumentar la persecución de la iglesia. Y dicen, bueno, cuando aumente la persecución de la iglesia, esos son los días de la gran tribulación. Hay unos teólogos que piensan, y yo estoy a través de esta evidencia bíblica de acuerdo con ellos. Esta gran tribulación comenzó desde el mismo momento que se inauguró la iglesia y Jesucristo ascendió hasta su segunda venida. Cada uno de los apóstoles, hermanos, que empezaron a predicar la palabra y a esparcir el evangelio, ¿qué les sucedió? Martirizados, muertos. ¿Tribulación o no? La persecución que comenzó desde ese mismo momento durante 300 años. ¿Usted sabe lo que es 300 años? Nosotros, ninguno de los que estamos aquí hemos vivido ni la mitad. Durante 300 años la iglesia fue perseguida horriblemente, torturada por su fe, por el testimonio en Cristo Jesús. Si leemos los libros de historias de la iglesia, conocemos cómo fueron puestos en aquel coliseo romano para que se lo comieran las fieras. Como algunos por su fe lo quemaron vivos, sirvieron de antorcha frente a los palacios de Nerón. Vivos, hermanos. Como a través de 300 años, si lee la historia de la iglesia, en esos primeros 300 años perdían los ojos, les quitaban los miembros. Simplemente tenían que firmar un papel. Tú firmas aquí y di que tú no eres ateo, porque llamaban que eran ateos, como creían en un Dios. Tú eres ateo, tú no crees en nuestros dioses. Firma que tú no eres ateo, que tú no crees en ese Cristo, yo decía. Tú no crees en nuestro panteón de dioses. No. Cristo es el Señor, Cristo es nuestro Salvador, el emperador no es el Señor. Quitarle un brazo, le sacaban un ojo, lo torturaban, le cortaban una pierna. Hermanos, eso es la gran tribulación para ellos, la gran Inquisición española, la gran Inquisición romana, la Inquisición portuguesa. ¿Qué es lo que hacían? El catolicismo, persiguiendo a los cristianos, hermanos, por su fe. No querían que leyeran la Biblia. Si te sabías un texto bíblico de memoria, era suficiente para la hoguera, para que te quemaran vivo. Era suficiente. Si te encontraban con una porción de las escrituras en tu casa, suficiente para que te quemaran vivo. En la gran Inquisición española, romana, portuguesa. Durante la Reforma Protestante, a partir del año 1500 en adelante, ¿cuántos cristianos dieron su vida, hermano, por predicar el evangelio? Los anabaptistas fueron muy perseguidos. Ellos eran reformadores fundamentalistas, perseguidos por cientos y cientos y cientos. Eran asesinados.
Y hoy en día siguen dando su vida cada día cristianos en el Medio Oriente. No lo tenemos para acá, pero en el Medio Oriente todos los días, infórmese, busque a través de la internet, hay algunas páginas que son cristianas. Todos los días son asesinados, son martirizados, todos los días son torturados por su fe y por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que ellos van a pensar, no, viene un día de tribulación que va a ser horrible, cuando lo están cortando y arrancándole la cabeza hoy? No, este es su día de tribulación en ese momento. Hay miles de familias que están huyendo del Medio Oriente porque lo están persiguiendo. Le dieron horas para que dejaran el pueblo, sus pueblos, donde viven, donde nacieron. Porque los musulmanes son los que reinan en ese lugar. Dice, si vemos en esta semana a un cristiano aquí lo matamos y la familia están en los campos, en las montañas, huyendo. ¿Ustedes creen que ellos van a pensar que en el futuro va a haber una tribulación? La tribulación está caminando y dice Jesús, estos son los que vienen de esa tribulación, los que están saliendo de allí, los que han dado su vida por mí, por mi evangelio, por el testimonio mío. Eso continuamente están llegando aquí y se les ha dado una vestidura blanca y ellos comienzan a cantar ese canto. La gloria sea a ti, la honra sea a ti, el evangelio. Dice el versículo 15, para terminar. Por esto están delante del trono de Dios, eso que viene continuamente, saliendo. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya, amén. Aleluya. ¿Estamos sellados? ¿Cómo está caminando tu vida? Hay evidencia, como decíamos hace un rato, para poder ser condenado y que dé tu vida por el evangelio, por Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Gálatas capítulo 5, ahí está. El fruto del Espíritu no es hablar en lenguas, sino vivir una vida llena de amor. Si tu matrimonio no es amor, si te peleas todos los días con tu esposo, si te peleas todos los días con tu esposa, si te peleas todos los días con tu hermano, si te peleas todos los días con tus hermanos en la fe, ¿qué amor hay allí? ¿Hay fruto del Espíritu? ¿Estarás sellado con Él? Si no hay gozo en tu vida de vivir el Evangelio, si no hay gozo por cantarle a Dios, ¿estarás sellado con el Espíritu? Señor, te damos las gracias por habernos permitido en esta tarde escudriñar tu palabra. Señor, te rogamos, te imploramos, tu pueblo delante de ti te ruega, Señor, que tenga misericordia con cada uno de nosotros. Oh Padre eterno, a través de tu palabra y tu Espíritu, renargúyenos, Señor, remuévenos, para que podamos nosotros, a través de tu Espíritu y tu palabra, obedecerla, Señor, y ser fieles seguidores tuyos, y un día estar con esa vestidura blanca, tarde o temprano vamos a estar allí, frente al trono de tu gracia. Permítenos, Señor, estar vestidos con esas vestiduras, honrarte y glorificarte, cantar ese canto junto con esos 144,000 que simbólicamente nos representan ahora allí, junto a aquellos 24 ancianos que están allí, junto a aquellos seres vivos, cantar ese cántico hermoso, honrándote a ti y a tu Hijo Jesús, al siervo, al Cordero de Dios. Transfórmanos, Señor, cámbianos, pon ese sentir en nuestro corazón de poder cantar ese cántico ahora. Que ese gozo lo podamos sentir ahora. Que esa fe la podamos tener ahora, hoy. Porque no va a haber un mañana. Dice tu palabra que morir y después el juicio. No hay una segunda oportunidad. Deja fuera los engaños del enemigo, oh Padre eterno. Te rogamos, oh Señor, por los miembros de Iglesia Bíblica Maranata y por cada uno de los que está mirando este mensaje. Llega hasta su hogar, llega hasta donde estén, Señor. Dale un abrazo, Señor, consuélalos y revélales
que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Elizabeth.